de comenzar, además de darles a todos ustedes las gracias y los buenos días y la bienvenida a este programa de Discutamos México, quiero también agradecer a nuestros participantes, a los doctores Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al doctor Ira de Gortari, del Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM, y a la doctora Johanna von Grafenstein, del Instituto Mora, el que hayan aceptado estar hoy aquí para hablar del proceso de independencia en este primer programa, para conmemorar en este año de 2010 el bicentenario del inicio del movimiento insurgente. La temática que vamos a discutir en este primer programa es el de los precursores, o sea, los personajes y los movimientos que de alguna manera prefiguran, anuncian esta independencia. En este momento me gustaría que en una primera instancia se hablara de la Revolución Haitiana, que la doctora Johanna von Grafenstein también conoce. Es un caso único en la historia mundial, la única revolución de esclavos victoriosa. Es la segunda independencia en América después de la norteamericana. Precede a las independencias hispanoamericanas y tiene incluso muchos vínculos con esas independencias. Quizá hablaré muy brevemente, en palabras clave más bien, de este proceso que se inició en 1789 con la Revolución Francesa, cuando los blancos de esa colonia francesa en el Caribe buscaron participación y mayor autonomía en lo político y comercial y administrativo, que después será seguido por un movimiento por la gente de color libre, los mulatos, que buscaron su igualdad política y civil con los blancos, y que será seguida, culminada por esa gran revolución de esclavos que estalla en el norte de la isla, la zona más fértil, más productiva. Recordemos que esa colonia del Santo Domingo francés, en la isla de Haití, traía al comercio exterior de Francia riquezas enormes. De hecho, 2/3 partes de las importaciones francesas provenían de esta isla, el azúcar, café y otros productos, pero riquezas que fueron producidas por casi 500,000 de esclavos. Entonces se da ese proceso que inicia en agosto de 1791 con una rebelión en el norte de la isla que no va a poder ser apagada y que desemboca en 1794 con la declaración de la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas por parte de la Convención en París. Dará lugar al desarrollo de figuras importantes como Toussaint Louverture, un genio militar y político que condujo los asuntos de la isla durante varios años, pero será preso y muere en Francia, ¿no? Los últimos 2 años, 1802-1803, son los verdaderos años de independencia, guerra de independencia, porque Napoleón Bonaparte manda un ejército a cargo de su cuñado, Víctor Emmanuel Leclerc, y los exesclavos, la gente de color, resiste esa invasión y derrota a los franceses y lleva a la independencia. Lo que quería decir que este proceso tiene un impacto muy fuerte en todas las colonias hispanas. Por ejemplo, en México sabemos del intento de un desembarco de, como dicen los documentos, negros haitianos, encabezados por un médico, que buscan aterrizar cerca de Veracruz y, como dicen los documentos, buscan liberar este reino del doble yugo ejercido por el gobierno español y por los ministros de la religión católica. Alfredo, usted ha trabajado esto y
lo ha visto en distintos autores, ¿no? Abadí Queipo, por ejemplo. El caso más claro es el de López Cancelada, que además es muy divertido. Tiene unos grabados impresionantes de negros revolucionarios decapitando a mujeres blancas en la isla. Entonces, bueno, todo esto era como para asustar. En realidad, creo que el impacto de la revolución haitiana sobre Nueva España y en general sobre la América española, y no solo de la revolución haitiana, sino de la revolución francesa, es negativo. Y esto es interesante porque habitualmente la historiografía o los historiadores nos habían dicho siempre que la Revolución Francesa fue una influencia positiva para la Revolución de Independencia en México. Y es verdad que hay muchos pensadores que se inspiran en la Revolución Francesa, pero en términos generales, la Revolución Francesa es vista como sinónimo del terror, del jacobinismo y de la irreligión. Y esto en Nueva España tiene un impacto negativo muy, muy importante. Y el caso más evidente de los perniciosos efectos de la Revolución Francesa es Haití. Doctor de Gortari, ¿nos podría añadir algo sobre esto? Bueno, yo sí creo que, coincidía con mis dos colegas en cuanto a, creo que la revolución haitiana y los efectos inclusive que se pueden ver en la Nueva España. Yo creo que lo que nos están haciendo ver, y además de lo que ya se mencionaba inicialmente en la introducción que hacía, era el asunto precisamente de que yo creo que hay un contexto evidentemente, podríamos llamar en palabras actuales, como de cierta desestabilización de un sistema que se está viendo tanto en el mundo europeo como en el mundo cercano, en este caso en Norteamérica. Entonces, en este sentido, yo creo que para las élites de la época, evidentemente hay un contexto de ciertos desequilibrios que empiezan a ser cada vez más patentes y que la gente que lee, que la gente que está informada, nos recordemos, hay una cierta prensa que informa, y en ese sentido vamos formándonos una opinión, estas gentes, una opinión de lo que está ocurriendo interna y externamente. Es decir, se está creando un ambiente sin duda de preocupación, de interés, de rechazo, como se decía también, pero evidentemente la gente sabe que algo está ocurriendo. Lo que nos pasa a cualquier contemporáneo actualmente, simplemente en una época distinta. Entonces yo creo que este contexto hay que irlo manejando y quizás tendríamos que profundizar más en el futuro, en el sentido que hay un contexto bastante más amplio, donde ciertas certidumbres, ciertas certezas empiezan a tener ciertas dudas y al mismo tiempo van a propiciar, creo que eso es importante, aquellos que son más críticos empiezan también a encontrar ciertas maneras de pensar cómo se deben hacer las cosas en su contexto, en este caso el contexto novohispano. Hay un tema interesante que me gustaría también agregar, y es que efectivamente la revolución haitiana genera mucho miedo, y el miedo tendrá, creo que dos reacciones. Por un lado, algunos individuos como López Cancelada que se refugian en el statu quo, que dicen no hay que tocarlo, hay que mantener el statu quo, pero también otros pensadores como el obispo Antonio de San Miguel, como Abadí Queipo, que ya lo mencionaba hace un momento, que dicen, bueno, es que si no queremos que esto pase en Nueva España, hay que introducir reformas. Y eso también es interesante, porque algunos dicen no hay que tocar nada, y otros ya empiezan a pensar en la necesidad de introducir reformas, de abolir esos sistemas de distinción por nacimiento, los sistemas de castas, abolir los tributos. Antonio de San Miguel, el obispo de Michoacán, estaba preparando un memorial en este sentido en 1804, el año en que murió. Y esto es interesante porque Antonio de San Miguel es nada menos que protector de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es un nombre muy cercano a San Miguel y por supuesto a Abadí Queipo, que también lo influye mucho.